Bien, me corresponde dar las palabras finales de tal vez la palabra más importante es la que ustedes están viendo, en el sentido de lo que este sector necesita es una nueva vuelta de tuerca. Es decir, después de varias décadas de crecimiento, de eficiencia, de inversiones, de éxito, Chile es el país más eficiente de América Latina, si uno deja fuera Panamá, que es otra realidad desde el punto de vista portuario. Tiene los costos más bajos de América Latina. Tiene costos comparados con los países asiáticos. Es decir, somos un país eficiente en términos de la calidad de los servicios portuarios. Es cierto que en los últimos 5 o 6 años, en las comparaciones, tenemos una tendencia a estancar los niveles de eficiencia y de productividad. Y esa es la razón por la cual estamos acá. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Pero cuando estamos preocupados por lo que nos está pasando y por el futuro, no podemos desconocer de que todas las instituciones que están acá son instituciones ejemplares a nivel mundial. Nuestras empresas portuarias, nuestras autoridades marítimas, nuestros servicios de aduana. No significa que tengamos todo resuelto, pero sí tenemos que ponernos en esa perspectiva porque eso nos da una visión distinta de mirar solamente aquello en lo cual tenemos dificultad. Uno de los aportes que estamos haciendo como Cámara en esta oportunidad, y ustedes lo van a ver en el libro que se va a distribuir, es mirar el país en términos de macrozonas. Creemos que es mejor mirar el país en términos de macrozonas a mirarlo en términos de regiones, porque las macrozonas no tienen una autoridad administrativa. Si lo miramos a nivel de regiones, vamos a estar de alguna manera capturados por la autoridad político-administrativa. Y nos damos cuenta también de que la variedad de la actividad portuaria, marítimo-portuaria, en las distintas macrozonas es significativa. Si partimos por el sur austral, por ejemplo, 64% del sur es cabotaje, es otra realidad, es un movimiento de pequeña escala, naves menores, naves que compiten con las facilidades de la DOP. Es otro mundo, en condiciones de seguridad bastante más complejas. Un mar más difícil, naves más complejas desde el punto de vista de sus condiciones de seguridad. En la zona centro-sur es de alguna manera la extensión de la actividad forestal la que domina. La celulosa, la madera, es una actividad concentrada en los puertos, en el complejo portuario del Biobío, que tiene sus desafíos como complejo portuario, tiene una alta dosis de competencia, pero tiene desafíos como complejo portuario, donde es más bien exportadora y exportadora de la actividad forestal. En la zona centro somos importadores, es decir, en la zona de contenedores por excelencia. Y la zona norte es una zona mixta en dos sentidos. Uno es el sentido de que es la única zona en donde los servicios a terceros países son significativos. Un 10% de la carga, principalmente contenedores, son a terceros países. Y está principalmente Bolivia, Paraguay, algo Perú, ¿ya? No tenemos como país una estrategia de servicios a terceros países. Es algo que son iniciativas comerciales de los respectivos terminales o de los puertos, pero no hay una estrategia nacional. Y la otra estrategia nacional, que es la de los pasos fronterizos, es una estrategia que es diferente, es de integración. Entonces a veces uno suma los pasos fronterizos y cree que eso va a permitir un gran movimiento de carga, algún movimiento va a significar. Pero ahí tenemos algo pendiente al mirar esto en términos de macrozonas. Nuestra propuesta como Cámara preliminar, o sea, nuestra propuesta en esta oportunidad, al entregar este libro, es llevar una mirada más hacia las macrozonas, en el sentido de decir las particularidades
de cada macrozona son tan importantes que la estrategia nacional tiende a desperfilar las realidades locales. Ese es como primer elemento, y esto también nos permite resolver otro tema, que es la mirada del sector marítimo portuario como la mirada del sector de empresas públicas, que al final son todas públicas, porque los dueños de la llamada empresas del DL340 están sobre terrenos concesionados, y el dueño de esos terrenos concesionados es el Estado. O sea, uno tiene terrenos concesionados directamente al Ministerio de Defensa y el otro tiene terrenos concesionados a una empresa estatal. Pero al final, el dueño del borde costero es el Estado. Entonces, la separación entre empresas estatales, CEP, y empresas no CEP, a nuestro juicio no es conveniente, y también oscurece otra realidad, que es la división por tipo de carga. En Chile, más de un 40% es granel sólido, y la tecnología del granel sólido es distinta a la tecnología de los contenedores. Solo un 38% son carga general de contenedores, y alrededor de un 20% en la carga de comercio exterior, me estoy refiriendo, es de granel líquido. En esta perspectiva, en la página web de la Cámara, a partir de hoy día, tenemos un mapa detallado portuario, donde están todas las localidades, el movimiento de cada localidad, de modo de ir generando una visión en la opinión pública y en los actores del sector sobre la distinta realidad del sector marítimo portuario. Lo segundo que queremos señalar es algo que planteaba Alexis Miché en su presentación, en el sentido de decir, aquí se han producido innovaciones importantes o se han producido cambios de tendencia, nuevas dinámicas. Y dentro de esa nueva dinámica hay disparidad, hay aspectos que están avanzando a una cierta velocidad y otros aspectos que no están avanzando a la misma velocidad. Para tomar un caso que fue mencionado por Patricio, por ejemplo, Iquique. El puerto de Iquique está avanzando, el terminal internacional de Iquique está avanzando en el sentido de que está aumentando la extensión de su sitio. Va a poder recibir, es uno de los puertos que va a estar en condiciones de recibir naves hasta de 366 metros de lora. Está aumentando el calado. Es decir, el terminal mismo está poniéndose a la altura de las naves que están llegando. Lo que hay detrás no sigue a la misma velocidad. Es decir, el movimiento del transporte, ya sea la ubicación de los depósitos de contenedores. Hay depósitos de contenedores que están lejos, al otro lado de la ciudad. Entonces el camión tiene que ir a depositar un contenedor y cruzar la ciudad para eso. No tiene ningún sentido. ¿Ya? O sea, el diseño logístico del resto de la operación no está puesto a la altura de lo que estamos logrando. Solo un dato de un estudio de Octavio Otter, la distancia entre grúas. Hace 10 años la distancia entre grúas en promedio en los puertos de América Latina, incluyendo los chilenos, era de 170 metros. Hoy día la distancia de grúa está llegando a 100 metros y puede llegar a menos. O sea, en el mismo frente de atraque, antes teníamos 2 grúas, ahora tenemos 4. Eso significa que la capacidad de movilizar carga de la nave al muelle la estamos duplicando o la estamos aumentando en un 50%. La pregunta es, ¿somos capaces de sacar la carga del muelle al lugar de destino a la misma velocidad? Es decir, lo que estamos planteando en este análisis es decir, los cambios tecnológicos están diciendo los cuellos de botella aparecen en otros lugares. San Antonio se duplicó, la puerta de acceso es la misma. Esa es la realidad. O sea, frente de atraque el doble, puerta de acceso la misma. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos los espacios, los sitios, los patios? Cuando hay un puerto que quiere hacer un patio para aumentar su capacidad de movimiento de carga, viene el Estado y le dice, mire, usted tiene que pagar una renta por ese patio. Y la renta por el patio es un 100% del valor comercial todos los años.
Hay incentivo a crear patios para aumentar el terreno con esos, de alguna manera, incentivos equivocados, manifiestamente equivocados, claramente equivocados. En ese sentido, lo que estamos planteando es, demos una nueva vuelta de tuerca. Hay demasiados aspectos en donde hay dificultades de operación y podemos tener ganancias muy significativas. La forma tradicional de pensar los puertos era pensar los frentes de atraque. O sea, el puerto era un frente de atraque. Por tanto, si faltan puertos, falta frente de atraque. No puede ser de otra manera. Hoy día es exactamente a la inversa. La forma de pensar el puerto es el lugar de destino de la carga. Y desde el lugar de destino de la carga vamos extendiendo hasta llegar al frente de atraque. Pero en el frente de atraque hemos tenido ganancias de productividad muy significativas. Hay otros cambios, como el tamaño de las naves. El cambio en el tamaño de las naves, que ha sido documentado en este seminario, hace que se produzcan pics de 3 días, de 2 días por la llegada de la nave. Entonces, en esos pics vamos a tener una sobrecarga. Lo mismo que estamos hablando recién, de la disparidad en el avance tecnológico, lo vamos a tener ahora concentrado en los 3 días en que está la nave de 360 metros. ¿Para qué hablar? Estaba mirando al almirante Donoto. Entrar las naves. ¿Ya? Entrar en una nave de 360 metros es distinto a entrar en una nave de 200 metros. Y la formación del práctico, que estaba acostumbrado a entrar en una nave de 200 metros, es distinta a la formación del práctico que tiene que entrar en una nave de 360 metros. O sea, tenemos un tema sobre la formación de los prácticos también. Y tenemos un tema sobre las lanchas. Tenemos un cambio en la cantidad de episodios de cierre de puertos por motivos meteorológicos. Y tenemos que hacernos cargo de eso y hacernos cargo de la medición y hacernos cargo de las consecuencias. Hace 2 semanas atrás se produjo un cierre en el puerto de Iquique. La nave que tenía que entrar a Iquique no pudo entrar a Iquique, dejó los contenedores en Angamo, bajó los contenedores en Angamo y después dijo, ¿cómo muevo los contenedores de Angamo a Iquique? La legislación chilena no lo permite, señor. Tiene que traer unos camiones, o sea, estamos creando, o sea, demos una vuelta de tuerca. ¿Cómo no puedo sacar camiones? Tengo el barco, tengo la posibilidad. ¿Cómo no puedo volver a sacar los camiones de Angamo para llevarlo a Iquique cuando abrieron el puerto de Iquique? No, ya no los puede sacar. Te los bajó y se quedaron ahí nomás. Los temas de las comunidades que planteó Gastón Saavedra, etc. Entonces, yo llego a las mismas conclusiones que decía Alexis, en el sentido de que el actual modelo institucional cumplió sus objetivos, nos llevó a puestos destacados, somos eficientes, pero mirando al futuro tenemos que hacer algunos cambios y esos son los nuevos desafíos y la idea nuestra es motivar a reenfocar los esfuerzos, y reenfocar los esfuerzos es volver a mirar el sistema en su conjunto, volver a optimizar, volver a decir, a ver, ¿dónde están los cuellos de botella? Y en eso, tú me avisas, Carlos, cuando me exceda, porque yo me excedo con facilidad. Hay 2 estrategias. La estrategia de decir, vámonos por el camino de la inversión sin optimización. Ahora, ¿por qué nosotros decimos hay que tener cuidado con esta estrategia? Porque nuestro sistema institucional está diseñado para eso. Tenemos empresas portuarias, tenemos planes maestros. Las empresas portuarias, ¿qué tienen que hacer? Planes maestros. Entonces tienen que hacer planes maestros. ¿Y el plan maestro en qué consiste? En aumentar los frentes de atraque. ¿Ya? Entonces, tenemos la tendencia institucional de irnos por la estrategia A. La estrategia A es muy intensiva en capital, en inversión, es muy intensiva en inversión. Entonces, cada puerto tiene su proyecto de inversión muy significativo. La estrategia B es una estrategia en que hay que planificar, hay que coordinar, hay que ver cómo sacamos la carga, cómo la controlamos. El estándar hoy día es que un organismo controlador hace de cabeza y controla, sobre todo la carga más simple, no la carga compleja, pero la carga más simple controla por el SAC, controla por aduanas, es un fiscalizador que entra. Nosotros tenemos un tema distinto, que entra un señor y el otro está esperando, entonces dice, mire, cuando usted termine, me cierra el contenedor porque yo lo voy a abrir de nuevo. Porque yo soy de otro organismo, no soy del mismo organismo suyo, y yo voy a hacer toda la revisión, pero separado.
Lo estándar hoy día es hacer una revisión, ¿ya? En aquellas cargas que se pueda. Entonces, la segunda estrategia, la estrategia B, la estrategia de la vuelta de tuerca, está en buscar oportunidades, pequeñas oportunidades, pequeñas ganancias de productividad. Si nosotros comparamos la productividad con los datos que tenemos de los puertos chilenos, nos damos cuenta que hay una gran varianza. Y esa varianza tenemos que ser capaces de aprovecharla como oportunidad para saber que hay puertos que están con productividades 100 y hay otros que están con productividades 60. El puerto que tiene productividad 60 puede llegar a 70. Es decir, podemos mejorar, ¿ya? Y ese es el llamado. ¿Estamos agobiados en términos de capacidad? La verdad es que no estamos agobiados. Nosotros hemos hecho un ejercicio, que es un ejercicio, no es una proyección detallada, es un ejercicio, y el más preocupado debería ser David Fernández, porque son en los graneles sólidos donde tenemos mayor en la zona central, donde tenemos mayor restricción. Es decir, los nuevos proyectos, los primeros proyectos nuevos, aparte de los que están en construcción hoy día, debiesen ser en graneles y graneles sólidos. En el ámbito de carga general, o sea, contenedores, tanto en la zona central como en la zona norte, tenemos un horizonte, en el caso de la zona norte, hasta el 2028, en el caso de la zona central, nuestra estimación es hasta fines del 2030. En el caso particular de la zona central, ¿ya? Hemos hecho este gráfico que no está en el libro, lo agregamos ahora para efectos de la presentación en esta oportunidad, y son 3 líneas las fundamentales. La línea verde es lo que efectivamente se movilizó. Esa línea verde tiene 3 pics, que son los momentos de mayor demanda de actividad portuaria. Solamente la línea verde llega hasta el 2013, 2014 y 2015, porque no tenemos más datos. A partir de esos pics de cada año, consideramos que es la demanda por infraestructura del sistema. Esto es el sistema, el puerto frente a atraque, ese es todo el sistema, es todo el entorno, ¿ya? Entonces, consideramos demanda relevante el trimestre de mayor movimiento, no el promedio. En promedio, los puertos están muy por debajo porque como tienen ciertos... O sea, hay que diseñar los puertos para los pics, ¿ya? Entonces, si tomamos los pics y tomamos el 2015 como el pic a partir del cual proyectamos, y proyectamos la carga a un 3,5%, que es aproximadamente el PIB potencial. Hoy día en el mundo se ha considerado que la elasticidad de las importaciones y del comercio exterior a el producto se ha acercado a 1. Por tanto, cambiamos la proyección entre 5,5, 6 y algo más que teníamos hasta hace 4 años o 3 años a una proyección de 3,5%. Y si proyectamos ese PIB, ¿ya? Esto es un solo número, o sea, es el trimestre de mayor movimiento, línea verde, del año 2015 lo tomamos y tomamos ese punto como la demanda por movimiento de carga de la zona central, vale decir, Valparaíso, San Antonio y dentro de San Antonio los puertos de carga general, o sea, la parte de carga general. Y la proyectamos hasta el 2030. Luego tomamos la capacidad. ¿De dónde sacamos la capacidad? La capacidad la tomamos, es decir, ¿cuál es el tercer mes? No el primero, porque de repente ocurre de que llega un barco y que genera hay un pic anómalo, entonces decimos ya, descartemos el primer número, descartemos el segundo número, tomemos el tercer número. Tenemos 36 meses, tomemos el tercero, que viene a ser como el percentil 90-92. Y tomemos esa como la capacidad, por eso que la línea verde levemente sobrepasa en el 2014 a la capacidad. Y tomamos esa como la capacidad y la proyectamos con los aumentos de inversión física, para decir, Puerto Central en San Antonio, o aumentos de productividad. Suponemos un aumento de productividad posible de 20%. En ese sentido somos más bien conservadores. Estamos haciendo 20% en todo el periodo, hasta el 2030, 15 años. Sobre esa base, no está en construcción en este gráfico todavía el Terminal 2, porque no está en construcción todavía. Si estuviese en construcción, sería aún más la holgura. Según este gráfico, según esta proyección, con estos datos,
que son los datos efectivos de la movilización de la carga del 2015, proyectada en un 3,5%, con la capacidad estimada sobre la base de la operación efectiva máxima entre el 2013 y el 2015 en los puertos de la quinta región. Proyectamos que hacia el año 2020 vamos a tener todavía una holgura aún mayor que la actual. Actualmente hay una holgura del orden del 10%, vamos a tener una holgura del 18%, al año 2025 vamos a tener una holgura del 12%. Es decir, con esto no estamos diciendo que no debamos enfatizar la inversión en infraestructura en un puerto de gran escala, no estamos haciendo ese planteamiento. Estamos diciendo, tenemos la tranquilidad de dar la nueva vuelta de tuerca, porque tenemos esa necesidad, no estamos presionados porque vayamos a dejar un sistema funcionando mal, porque la restricción de inversión física es una de las restricciones y por tanto no busquemos parches, vamos con la nueva vuelta de tuerca como solución. El resto de los planteamientos que nosotros hacemos, es decir, las posibilidades de nueva vuelta de tuerca son abundantes, ¿ya? Y se dividen en la parte marítima, es decir, la recepción. Piensen ustedes que, por ejemplo, en Mejillones no existe policía internacional. Y para que un barco arribe a Chile tiene que tener policía internacional. Policía internacional necesita 24 horas de aviso cuando va a arribar el barco. Entonces, hay que avisar a la policía internacional que viene el barco y hay que avisar a la policía internacional que se va el barco. Y policía internacional está localizada en Antofagasta. Entonces, tiene que viajar. No siempre viaja. O sea, tenemos temas de recepción de las naves, de despacho, de todo el mecanismo que tenemos cierre de puertos. Un día, 24 horas con San Antonio cerrado, son un costo de 8,5 millones de dólares. Esa es la rentabilidad que tenemos por obtener para precisar, para mejorar, para adecuar, para dar la nueva vuelta de tuerca en hacer de alguna manera adecuado todas las operaciones del calado. En general vemos capital humano, se retiró Jimena Concha hace unos minutos, pero con ella estamos avanzando toda una línea de profesionalizar el trabajo portuario. Esa es la consigna, profesionalizar el trabajo portuario. Queremos profesionales técnicos en el trabajo portuario y para eso hay que fijar un marco de cualificaciones, hojas de ruta para la formación y estamos en una línea de trabajo con Chile Valora, con el Ministerio del Trabajo en ese ámbito. En el ámbito de las fiscalizaciones, la entrada, la automatización, estamos atrasados. Se avanzó bastante en automatización entre el 2007 y el 2012, pero no estamos dando nuevos pasos en automatización. Hoy día el estándar es que tiene que haber automatización. Ya CPI había planteado la automatización a nivel de Carlos Cruz con el Consejo de Política de Infraestructura, la automatización en el ámbito de las carreteras, los peajes, etcétera. Eso lo tenemos que agregar porque gran parte de la ganancia de productividad en el ámbito de la operación de los terminales y en el ámbito siguiente de la conectividad tiene algo que ver con lo que decía Alexis, de los PCS, o sea, de los sistemas de información. Ahora, cuando esto se hace en este tema de hacer un corredor ferroviario autónomo, mientras el tema ferroviario siga dependiendo de EFE, que está preocupado del transporte pasajero, vamos a seguir haciendo estudios y vamos a seguir gastando plata en estudios y vamos a juntar en 5 años más y vamos a decir, mire, en realidad estamos haciendo el estudio para ver cómo introducimos el ferrocarril en el Biobío y en San Antonio. Acá, Marcel nos indicó de cómo lo resolvieron en el puerto de Los Ángeles, hicieron una empresa específica, pública, dedicada al corredor, especializada en el corredor, y eso es posible hacerlo, lo hemos planteado, y creemos que esas son las formas de darle la nueva vuelta de tuerca, porque los terrenos no son muchos, si el borde costero nuestro es estrecho, pero si le damos la nueva vuelta de tuerca podemos meter trenes ahí, sí podemos meter trenes, hasta 3 líneas se pueden meter en el patio de Barranca. Esos son el tipo de iniciativas que a nuestro juicio es indispensable hacer y cómo hacerlas. Y aquí tenemos una propuesta en el documento, pero lo que voy a compartir con ustedes es las 7 medidas estructurales que planteó la Comisión de Joe Ramos, la Comisión Nacional de Productividad, que
designó la presidenta. En esta Comisión Nacional de Productividad participan 10 destacados economistas, hay de todo, hay ingenieros también. también. ¿Ah? El mismo Joe Ramos, ingeniero. ¿Ah? Pero lo importante es que se llegó a un acuerdo de 22 medidas, pero hay 7 estructurales, ¿ah? Como medidas que son ordenadoras para los aumentos de productividad. Ahora, esto es por unanimidad. Ahí está Fernando Carmona, que es hijo de Lautaro, comunista, de la CUT, y está la Rosana Costa, piñerista, ex director de presupuesto. ¿Ah? Obviamente hay de todo el espectro, digamos, dentro de los... Está el Rafa Berguán, está Carlos Álvarez, el presidente del CEP también, dentro de este grupo, y entregaron 7 medidas estructurales. La primera medida estructural, concordar una estrategia pro productividad. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? O sea, eso tenemos que hacerlo, y hacerlo a nivel local. Nuestra propuesta es hacerlo por macrozona, tomar la cadena logística en su conjunto. O sea, concordar, no es hacer un estudio para que alguien, una consultora nos diga, es concordar. Evaluar ex ante los efectos de las iniciativas de organismos públicos en la productividad. Si hubiésemos hecho esto el año pasado o el año antepasado, no hubiésemos evitado la mitad de las reuniones que tuvimos. Establecer instancias de coordinación para el seguimiento y evaluación de medidas pro productividad. O sea, vamos haciendo seguimiento, vamos haciendo medición. Esto es lo que está planteando del Partido Comunista hasta la UDI. Y nosotros tenemos que tomarlo. Instruir a los servicios públicos a identificar y reportar indicadores, lo que decía Jerry recién, indicadores, para evaluar su impacto en la productividad. Sistematizar un proceso de revisión regulatoria y simplificación de trámites. Instaurar participación público-privada para identificar problemas y soluciones concretas. Esto es lo que entregaron la semana pasada la Comisión Nacional de Productividad a la presidenta, y nosotros creemos que es el camino que hay que seguir para dar esta nueva vuelta de tuerca. Muchas gracias.